caso, Ana. Bueno, vamos a continuar. Antes de retomar la parte donde dejamos la clase pasada, quiero hacer hincapié, más allá de que después les voy a enviar el material, la diferencia, a ver, acá estamos, las distintas formas en relación a la denominación de urgencia psiquiátrica, urgencia mental, urgencia subjetiva, urgencia mental y urgencia social, urgencia en enfermería, para que se pueda comprender el enfoque teórico que tiene y a su vez este enfoque teórico determina la forma de proceder y de intervenir en estas situaciones de llamadas urgencias, ¿no? La urgencia psiquiátrica dijimos que es una situación en la que hay un trastorno del pensamiento, del afecto y de la conducta en un grado disruptivo que hace que se rompa su cotidiano de la persona, ¿no? Y que su intervención se determina a través de la contemplación del objeto como urgencia psiquiátrica, es decir, desde afuera intervenimos los profesionales determinando un cuadro que tiene que ver con estas alteraciones o trastornos del pensamiento, del afecto y la conducta. Esa sería la urgencia psiquiátrica, ¿no? Es decir, ya tenemos qué hacer, cómo reconocerlo e inclusive hay protocolos de intervención, ¿no? Es decir, el cómo proceder. En la urgencia subjetiva, que es la urgencia psicológica, la definen de otra forma, con otros conceptos teóricos. Correctamente el internet. Bueno, escuchen lo que dice la urgencia subjetiva, ¿no? Es una coyuntura en la historia particular del sujeto en la que el andamiaje fantasmático, identificatorio que se sostenía, las tablillas se rompen, ¿no? Y el sujeto no encuentra salida, ¿no? No tiene recursos para poder restablecer ese andamiaje que le permite sostenerse en la vida. Andamiaje identificatorio y fantasmático se refiere a que los sujetos permanentemente estamos identificando, ¿no? Estamos significando, y que en esa identificación de significantes, en
la vida nos sostenemos. Cuando eso trastabilla, entonces entraría en una urgencia la persona, en una urgencia subjetiva. Claramente nos damos cuenta también que los términos que se utilizan remiten a otro tipo de conocimiento teórico, ¿no? Que es el psicoanálisis, da cuenta de qué sería una urgencia subjetiva. En cambio, en la urgencia psiquiátrica nos da los psiquiatras, la psiquiatría nos dice que se debe entender por urgencia psiquiátrica. En este caso, la urgencia subjetiva es aquella que son aquellas situaciones que sobrepasan las posibilidades y la disposición existente que la persona tiene, ¿no? Y que hace que se rompa. Entonces ellos plantean, cuando determinan esta definición, dice que ellos plantean una nueva categoría de pensar, una nueva categoría clínica, para poder estudiar el fenómeno de la urgencia, y de ahí que el psicoanálisis emite su forma de apreciar y de definir a la urgencia subjetiva. Entonces también ahí he tomado algunas frases que dice: la urgencia está determinada por el sujeto, por la persona, por la imposibilidad de darle un sentido a su padecer, un argumento, una finalidad, un sostén que lo pueda inscribir en algún lugar. Es decir, cuando la persona no puede o no tiene las posibilidades de darle un sentido a su vida, o un sentido a su padecer, a su padecimiento, no tiene argumentos, no tiene finalidad, no puede sostenerse para poder existir en algún lugar en esta vida, se dice que estaría en urgencia subjetiva. Entonces la urgencia subjetiva conlleva un momento de crisis en la vida. Las urgencias funcionaban hasta porque debe tenerse muy bien, inaugura una nueva oportunidad para esa persona si es que pudiese reorganizar o reordenar estos elementos que hacen que pierda esa estabilidad. Nos damos cuenta de que la urgencia subjetiva habla más de cómo se siente la persona, ¿no? De cómo está la persona, y solamente ella puede dar cuenta de la situación en urgencia en que se encuentra. Bueno, sería de esa manera. Me parecía interesante Lauren, que define como urgencias subjetivas, destacando el plural en la medida que habrá urgencias subjetivas en plural, porque cada persona vivirá de determinada manera su urgencia, ¿no? Entonces habla en plural. Y me parece que en esta frase podríamos resumirla que una urgencia subjetiva es la ruptura aguda de la cadena de significantes, ¿no? Y ahí como que comprendemos de una determinada manera distinta a la urgencia subjetiva. Bueno, ¿cómo podríamos nosotros los enfermeros, más desde que lo hablé en la clase pasada, conceptualizar o comprender a la urgencia? Porque si estamos diciendo que las definiciones determinan nuestras intervenciones, si tomamos definiciones de urgencia subjetiva, también las intervenciones deberían ser en esa línea de trabajo, es decir, saber de psicoanálisis, de la psicología, y poder intervenir.
Y si decimos que estamos definiendo urgencia psiquiátrica, también la perspectiva de las intervenciones van a ser en relación a la definición. Por lo tanto, es necesario que los enfermeros también determinemos nuestra definición para poner en claro nuestras intervenciones. Si no hacemos ocurrir intervenciones que no sabemos si es psiquiátrico, psicológico o de qué índole, ¿no? También para no hacer intromisión, para no realizar una intromisión en las otras disciplinas. Los enfermeros entendemos a la urgencia mental como una urgencia de persona. La persona entra en una urgencia, ¿no? No estamos diciendo paciente, ¿no? Más allá de que el reitero varias veces, ustedes por ahí cuando hacen sus intervenciones todavía les que está pegado a la palabra paciente. Cuando dicen paciente también están remitiendo a un encuadre teórico que es netamente médico. ¿Sí? Sujeto es un término que utiliza la psicología. Se puede decir todo sujeto que vivencia, hablo desde una línea más psicológica. Pero cuando decimos una urgencia de persona, ya nos salimos de esos encuadres para poder centrar a la persona desde nuestra disciplina, ¿no? Y ahí es donde decimos que la urgencia de persona es donde se instala, ¿sí?, una ruptura, una alteración del autocontrol de la intensidad de sus respuestas humanas. Es decir, la persona no puede mantener el autocontrol de sus respuestas humanas. Estas respuestas humanas expresadas pueden ser en conductas, en pensamientos, en afectos, en patrones emocionales, en necesidades, en actividad motora, en una agitación y movimientos, en la conducta, en las actitudes. Tiene que ver la intensidad en cuanto a calidad y cantidad de esa ruptura, de esa alteración o de esa falta de control de sus respuestas humanas, ¿no? Bueno, en este ejemplo, puede haber una alteración o una falta de control en relación a sus patrones funcionales de sueño y descanso, o cognitivo-perceptivo, o deterioro del autoconcepto y de la autodeterminación. ¿Por qué estos términos? Porque nos remiten a poder calificar en relación a un diagnóstico de enfermería y que no contradicen con las otras definiciones, porque sueño-descanso tiene que ver con el insomnio. Y la psiquiatría plantea un elemento de urgencia psiquiátrica es no dormir, por ejemplo, el descanso. Y dentro de la urgencia subjetiva, el sueño y el descanso vendría a ser esa cadena de significante que hace que la persona pueda sostener una vida diaria. Bueno, hecha la aclaración, pasamos a donde dejamos la clase pasada. ¿Se comprendió la diferencia de las definiciones? Sí, profe. Sí. Bueno, una de las tareas que debemos hacer como enfermeros, como profesionales, es trabajar en relación a nuestro lenguaje. ¿Sí? En este campo de la salud, yo creo que en todos los campos, pero más que todo, en este campo de la salud mental, el hecho de escuchar a una persona que hable directamente, reconocemos desde dónde está hablando, qué conocimientos está utilizando, qué lenguaje ha incorporado a su vida profesional. Y para eso uno tiene que trabajar. ¿verdad? Trabajar significa estar consciente de que el lenguaje está sistematizando. Así como uno puede aprender el lenguaje de señas y le dedica un tiempo para poder tener ese aprendizaje del
manera le debemos dedicar tiempo para tener un lenguaje enfermero, no viene al azar. Ser conscientes de cómo hablamos, y cuando hablamos sin saber, sin tener un encuadre, y se escucha como hacemos a ver, salpicamos las palabras y los lenguajes de todos los marcos teóricos. Y se escucha como cualquier cosa, ¿no? No hay un encuadre teórico. Bueno, eso para la disciplina nuestra. Y yo creo que para toda la enfermería, no solamente para salud mental. Dejamos nosotros intervenciones. Escribimos las alianzas, bueno, acá, planteamos acá, base de las intervenciones en la urgencia. Habíamos planteado también en la clase pasada las 4 fases de intervención como espacio de intervención. Una fase que es la terapéutica comunicacional, la segunda terapéutica del entorno, la tercera una terapéutica biofisiológica y una cuarta fase, la terapéutica biotecnológica. Más allá de que estén los números, ya lo voy a sacar los números porque como no es un orden en relación que se tenga que comenzar por uno, como el 3 y el 4, sino que son circulares, ¿no? O hasta simultáneas. Bueno, en la terapéutica comunicacional lo que tenemos que tomar conocimiento es de la situación, el entorno y el contexto, ¿no? Siempre en el aquí y el ahora, ¿no? Los factores desencadenantes de la vida cotidiana, de la vida diaria, los factores estresantes en lo personal, en lo relacional, en lo social, hablar sobre lo que le pasa o conocer las posibilidades de poner en palabras de lo que le pasa. ¿Sí? Muchas personas no pueden explicar lo que les está los motivos que desencadena esta sintomatología, ¿no? Esta situación, la existencia de la red de apoyo social o familiar, el consensuar soluciones en una base de propuestas que se establece con la persona en discusión. Tiene para poder intentar solucionar o intentar restablecer lo que le pasa a la persona, ¿no? Muchas de las crisis se resuelven en esta instancia sin necesidad de recurrir a las otras fases. O sea, dentro de la terapéutica comunicacional puede ser una urgencia. No significa que toda urgencia tiene que atravesar las
emocional a través de conductas, porque las expresiones unipersonales no solamente las vamos a dejar asentadas en la verbalización, ¿tá? Ocurrir a otros canales se complica porque no determina buscar otras sintonías de comunicación. Bueno, y la reiteración en el trato respetuoso, receptivo, hablamos nosotros de hospitalidad, siempre del filósofo que el ser juicio de valor, no estamos para confrontar y para la crítica, ¿no? En relación a lo que le pasa a la otra persona. Establecer los espacios para que se instale la palabra y porque muchas veces no se habla porque el espacio no está dado, el espacio y el tiempo no está dado. Ahí tiene que haber una disposición para poder establecer ese espacio del habla, ¿no? Entonces, si el imaginario de la persona y el imaginario de la institución hay una imagen de una enfermera que está siempre apurada y hace las cosas rápidas, indudablemente no hay una instalación de un espacio al habla. Incluso hay personas que después que pasa la urgencia, dicen, pero ¿por qué no me lo dijiste? No, porque siempre la vi apurada. ¿Sí? Entonces, esto que decías, Eugenia, queda en el silencio, pero se actúa, ¿no? También de la parte nuestra, ¿no? El mutismo también está del lado de las enfermeras y los enfermeros cuando no instalan un habla con la persona a la cual están cuidando. En un paso posterior tiene que haber la comprensión de la circunstancia que se está viviendo, por determinar si hay o no comprensión, si es el momento o no es el momento para la comprensión. Una red de apoyo, trabajar las potencialidades o los aspectos saludables de la persona y a partir de ahí también se puede abordar aquello que está quebrado o que está roto, ¿no? Consensuar soluciones, consensuar es decir, hacer contratos. Y ahí hay una gran diferencia entre la orden. No son órdenes, sino más bien son contratos. El contrato y el compromiso hace que la otra persona pueda establecer un objetivo, ¿sí? Y poner en ese objetivo energías para completar. Cuando no hay un contrato, solamente órdenes, toda la energía la ponen los otros, sea los profesionales. ¿Por qué? Porque no hay una demanda de que el otro tenga que poner algo, solamente obedecer, ¿se entiende? Está la orden y la obediencia. En cambio, el enfoque desde el contrato, la consensuación, tiene que ver con poner entre ambos un 50 y un 50 de energía y de objetivos y perspectivas. Bueno, en relación a la terapéutica comunicacional, hay dos libros
interesantes, que una es la escucha activa y otra es la comunicación en enfermería, que son muy interesantes. Y bueno, en una diapositiva o en un apunte indudablemente no se puede plasmar todo ese contenido, pero es importante que ustedes tengan libros de cómo hablar o aprender a hablar, aprender a escuchar, porque de esa manera es como nos estaríamos formando profesionalmente y enriqueciendo. Recuerden, sin hablar y para escuchar se tiene que estudiar, se tiene que aprender, ¿no? Esto no viene mágicamente. ¿Mm? Y hay que darle tiempo a eso. Corrernos con de a poco de ese modelo biomédico tan verticalista que es dar órdenes al paciente. Bueno, la terapéutica biofisiológica, nosotros actuamos en esta área de trabajo que sería el cuerpo y que actuamos en relación a diferentes intervenciones. El objetivo es mantener un equilibrio biológico interno funcional. Cualquier intervención que se realice en el cuerpo tiene este objetivo de mantener ese equilibrio, y si no lo tiene, de restablecerlo. Y si está debilitado, potenciarlo, fortalecerlo. Y ahí es donde hablamos de las satisfacciones de las necesidades biofisiológicas. Fíjense, cuando decimos biofisiológicas, no nos estamos remitiendo solamente a sistema esquelético, aparato circulatorio, aparato anatomía y fisiología, sino que estamos hablando de la vida misma de la fisiología del cuerpo. Es algo más abarcativo, es más complejo también. En esta terapéutica biofisiológica, en la urgencia tenemos que hablar de la administración de los psicofármacos. En relación a ese proceso de tranquilidad a través de la sedación, ¿no? El objetivo es disminuir o aliviar el sufrimiento. Hablamos de la química de los psicofármacos, puedan traerle alivio a las personas. Hay una regla, más allá de que sea en urgencia, hay una regla que está determinada para poder restablecer este equilibrio biológico. Comenzar con vía oral, intramuscular y venosa. Ahora ustedes me dirán, en las instituciones se hace al revés. Sí, se hace al revés, pero no es que responda a un trabajo terapéutico de restablecimiento del equilibrio fisiológico de una manera de proceso, ¿no? En general, las urgencias remiten también a la actuación de los profesionales en querer resolver rápidamente, lo más rápido posible. La urgencia es de la persona, de la familia. Los profesionales no tendríamos que entrar en ese proceso de urgencia. Es más, tendríamos que tener mucha paciencia, el tiempo y también aprender a generar pausas en la urgencia. De ahí que las interpretaciones a las fases de intervención también se invierten, ¿no? Entonces, antes de esperar una hora o 2 horas que le haga efecto y que a través de ese tiempo poder trabajar las otras terapéuticas, generalmente recurrimos a la endovenosa
anulamos a la persona y hacemos que se duerma en 20 segundos, ¿no? Y díganme ustedes si en 20 segundos se puede establecer un equilibrio biológico, fisiológico, si cuando este desequilibrio a la persona le llevó bastante tiempo. También debe ser gradual. Si no producimos, a ver, movimientos bruscos en la fisiología de la persona. Fíjense que estoy hablando de la persona, no desde la afuera, ¿no? O sea, de que se remita el síntoma lo más rápido posible. Bueno, tiene que ver también con esas dinámicas institucionales. Las intervenciones nos tienen que llevar a poder restablecer ese equilibrio que es como un dominó. Cuando nosotros actuamos en un elemento, va a tener un efecto radial en los otros aspectos de la persona, ¿no? A partir de un diagnóstico preciso, efectivo, nos determina poder reconocer el dominio en el cual vamos a intervenir y como consecuencia, ¿sí?, de este diagnóstico efectivo, indudablemente las intervenciones se van a expandir hacia los distintos, en este caso, patrones funcionales, ¿no?, o necesidades. Desde qué modelo está trabajando. Bueno, se dice que los enfermeros tenemos nosotros un conocimiento ecléctico y que muchas veces por esta mirada ecléctica hace que recurramos a estos conocimientos de distintas disciplinas. No es malo en sí desde la línea ecléctica porque es una forma de pensar y una forma de intervenir. La corriente ecléctica toma elementos de diferentes áreas que le sirvan y que pueda actuar o armar teorías a través de estas. Pero ¿qué es lo cuidadoso que debemos de tener? ¿Sí? Es cómo combinamos estos elementos. Los elementos tienen que ser coherentes entre uno y otro. Y ahí es cuando no tenemos ese cuidado, simplemente está contradiciendo al otro elemento o se complementa. Eso es un desafío que bueno. Aparte bueno, yo tomé las necesidades de Henderson, pero también tomé los dominios, pero también tomé los patrones y después uno dice, pero dando estas valoraciones, ¿no? Ficha de terapéutica biotecnológica, sus intervenciones, es una forma, un ejemplo. Pero de ahí los propios enfermeros también deben crear sus registros y sus formas de plasmar sus intervenciones. Profe, sí. Y ahí dice fecha, entonces en relación a la fecha, a la hora y el turno, o si el enfermero está a las 24 horas, va a utilizar una sola ficha. Es decir, la ficha que sirve al enfermero las veces que tenga intervenciones, ¿no? Y si está con una sola persona durante 16 horas, utilizará una sola ficha. Daría una por guardia, entonces. O si es institucional, una por guardia o uno por turno. Bueno, esta sería otra de las fichas
distinta a las que conocemos. Y esta está en relación a poder evaluar las necesidades de la persona. Se las muestro a fines de ejemplo de cómo volcar las intervenciones. Esta es otra. Y de alguna manera la valoración de enfermería, ¿sí?, tendría que ver con qué tipo de datos queremos obtener. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos este tipo de datos amplios o focalizados, continuamos la recogida de datos, la entrevista, observación, utilizamos escalas, el tipo de datos, si son objetivos o si son subjetivos. En relación al área de la evaluación física, mental y los factores de riesgo, tenemos las características, en la descripción general, las características físicas, el grado de higiene corporal, el atuendo, la expresión facial, el modo de hablar, la actividad motora, las reacciones o comportamientos. En evaluación mental, evaluación física y evaluación de factores de riesgo, lo que pretendemos es, bueno, llegar al conocimiento de si hay suicidio, lesiones, agresión, violencia, si está en signos de abstinencia, reacciones adversas al fármaco, convulsiones, caídas o accidentes, fugas, salidas, ¿no? Y la evaluación sociocultural en relación a los costumbres, los hábitos. El estado emocional en relación a anímica, cómo se encuentra la persona, el afecto, el tono y la adecuación. En la área es el estado de conciencia, para poder evaluar tres variables: las manifestaciones de la persona, las respuestas de la persona al plan de cuidados, si es positiva, negativa, indiferente a otras, el grado de apoyo familiar y social como coadyuvante de la resolución de la crisis, proveer la autonomía, integración y vínculos afectivos, la comunicación familiar, el entorno laboral y social. A fines de estudio pareciera mucho, pero no es que uno, a ver, en esta por ejemplo, ¿no?, uno sí o sí tenga que realizarlo con todas las personas que está cuidando, ¿no? Cuando uno tiene experiencia y habilidad, pone el énfasis, el foco en alguna de las áreas y empieza a trabajar, ¿no? A fines de aprendizaje, bueno, uno al aprender tiene que realizarlo todo. Una vez que ya tenga incorporado el conocimiento y la habilidad, entonces ya va focalizando, ¿no? Si no, bueno, entonces, manuales hay varios, ¿no? Creo que se los mostré. Están los lineamientos de atención de la urgencia mental, que tiene una base más que todo psiquiátrica, y de hecho expresa un protocolo de intervención. Está la atención de la urgencia en salud mental, que es también de índole, tiene una base psiquiátrica. El protocolo de intervención en situaciones de crisis tiene una base más de psicología, ¿sí? Y esta otra, atención en urgencias en salud mental, también. Bueno, esos serían materiales. Hay, lo único que uno tiene que saber es
reconocer qué marco teórico tiene cada materia. El cuidado y la ayuda de enfermería es la relación terapéutica hacia la recuperación de la salud. Bueno, algo más que decir de urgencias. Algo más que decir de urgencias. Las urgencias de personas, ¿sí? Se pueden presentar en cualquier etapa evolutiva de la persona. Se pueden presentar tanto en las neurosis como en la psicosis. Se pueden presentar en urgencias personales, en urgencias comunitarias, en urgencias interpersonales. Para especificar el tipo de urgencia, lo que debemos también es tomar conocimiento en relación a, por ejemplo, si la persona está cursando un trastorno psicótico por esquizofrenia, entonces vamos a hablar de urgencia de persona o urgencia mental en la esquizofrenia. Si hay un intento de suicidio, vamos a hablar que ese fenómeno del suicidio también tiene se da urgencia mental, urgencia de persona en el suicidio, urgencia en la depresión, urgencia en las adicciones, urgencia en la violencia, urgencia en los trastornos alimentarios. Se están dando cuenta que la urgencia se tiene que especificar si está presente en un cuadro, un trastorno, un padecimiento mental. Ahora, la pregunta también que realicen es si la urgencia se de los padecimientos mentales, sí, se puede dar la urgencia, ¿no? La persona expresa una urgencia mental, urgencia de persona, remite su urgencia y se restablece su vida. La urgencia en las neurosis, se puede haber una urgencia mental en el estado de pánico, por ejemplo. En el estado de pánico, sí. Y en los cuadros de ansiedad también. En las neurosis también se hace presente las urgencias. ¿Esto qué quiero decir? Bueno, nos menciono las conceptualizaciones generales de urgencias. Entonces, para poder especificar la urgencia, tenemos que determinar la situación que está viviendo esa persona. Si esa persona entra en una urgencia mental, en un proceso, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de urgencia en el juego. ¿Se entiende? Bueno, vamos a abrir ese abanico. ¿Qué más? Especificado lo que cuadro se da más, por ejemplo. Por una estadística y una epidemiología, ¿no? Siempre. Recuerden que tenemos ese enfoque epidemiológico también. Bueno, está comprobado que las urgencias dan estos amplios cuadros como ser la agitación psicomotora y la excitación psicomotriz. Es decir, cuando una persona entra en agitación, en excitación psicomotriz, indudablemente vamos a hablar de una urgencia mental, ¿no? La cual se tiene que resolver en una persona. La tolerancia biofisiológica para estar en una excitación psicomotriz no es muy amplia, ¿no? 30 minutos, 60 minutos. Ustedes piensen cuánto tiempo puede resistir una persona con taquicardia si no entra en paro.
Bueno, la excitación psicomotriz tiene que ver con significados, sumado a eso, una alteración también de su plano afectivo, de su plano cognitivo. En los intentos de suicidio, los violentos y no violentos, también se da la urgencia. Generalmente cuando pasan el acto o cuando están en intento de pasar el acto, se presenta la urgencia. En las depresiones, la ansiedad y el insomnio, también se dan los cuadros prominentes de urgencia. Y en este aspecto lo llamativo es, a diferencia de la agitación motora, de la excitación motora, en estos cuadros de la depresión, la ansiedad o el insomnio, muchas veces porque la persona aparentemente está aislada, está en mutismo, está retraída, no lo reconoce como urgencia. ¿Sí? Una persona que no habla las 24 horas y hay que pensar si está en una urgencia mental o no. Bueno, no nos confundamos eso, que solamente la urgencia hace todo lo aparatoso, todo lo que sería una excitación psicomotriz, y todo lo que es pasividad y quietud no significaría urgencia, no, también se dan las urgencias. Bueno, las crisis de pánico, la angustia, es otro grupo que se remiten en este caso más que todo, podríamos decir, a las neurosis, el grupo de las neurosis, donde se presentan las urgencias. Para recordar. La otra recomendación antes de terminar con el tema es cómo se presentan las urgencias en las etapas evolutivas del desarrollo humano. Bueno, las urgencias se dan de cómo va procesando la persona sus crisis que le significan crecimiento, y que muchas veces esas mismas crisis no las puede llevar la persona por sí sola y necesita ayuda, o entra en momentos claves en una crisis. Bueno, eso debería constituir una urgencia mental. Desde los niños hasta las etapas, hasta la etapa adulta, ¿no? Algunas veces, es decir, cuando uno no sabe, cuando uno no puede reconocer, también son enmascaradas, porque el niño muy caprichoso, el niño que llora, el niño que se tira al piso, en estos caprichos son rotulados como caprichos, cuando en realidad ese niño puede estar pasando por una urgencia. Lo mismo pasa con los adultos mayores, porque es un anciano, es caprichoso, si hace algo le tiene que pasar, porque bueno, ya está ahí en ese edad, y sin embargo puede estar buscando una urgencia. En los adultos, cuando las guardias, cuando se presentan en las guardias personas que sus signos vitales también, o ingresa con una conducta histriónica, y uno rápidamente rotula, bueno, es un CH, ¿no? Esta persona se está haciendo histérica. Y no pueden despegarse de esta rotulación tan fácil que realizan de una urgencia. Y quedan enmascarados en estos apuros de los profesionales en resolver las situaciones, o rápidamente rotular sin una anamnesis, sin una valoración, ¿no? Inclusive en los internados también puede pasar. Entonces las personas con CH pueden que estén cursando una urgencia, pero como es histriónica, o que como que se hace, es caprichoso, es molesto, o es molesta la persona, queda ahí, ¿no? Entonces
por sí sola la persona tiene que resolver, que los profesionales no abordan. Pasa mucho esta situación. Y con las urgencias mentales tenemos más tiempo para poder resolver y abordarlas, generalmente pasa. Bueno, hay otra mirada de la urgencia que está, sí, que por ahí me comentan si me gusta más esta persona, cuánto tiempo de urgencia. Y tenemos esas campanas que nos dicen, bueno, se tiene que resolver en tanto tiempo del protocolo de urgencia psiquiátrica, o tenemos esta otra campana que nos dice, bueno, cuando las posibilidades se van a instalar en la persona y puede restituir esa cadena de significantes que se ha roto. O sea, el tiempo no va a determinar la persona, no nosotros, no los 30 minutos de consulta ni el apuro de la guardia, ¿me entiendes? Es decir, la persona misma, de acuerdo a sus posibilidades, va a ir restituyendo ese continente de su vida diaria, de su vida cotidiana, y ahí se puede decir que la persona se ha recuperado de la urgencia, ¿no? Que por lo menos a mí me convence más esa respuesta que la otra, que en 8 horas tiene que estar de pie y listo para darle el acta. Bueno, a ver, preguntas. Hay una pregunta que me tendrían que hacer por obligación y yo decírselas también a la respuesta. Es que los enfermeros tenemos que ver mucho las sujeciones mecánicas. ¿Sí? ¿Alguien conoce de la sujeción mecánica? No, profe. ¿No? Los que trabajan en salud mental. Sí, profe. Los que conocen, trabajan en un geriátrico. Raro, no atan a los pacientes. Sí, profe. Sí, profe, hay varios tipos de sujeciones. Bien. Digo sujeción mecánica y si atan o no atan a los pacientes, porque eso viene del campo de la psiquiatría, es ahí. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Porque los enfermeros somos los que ejecutamos estas medidas, los efectores de sujeción. Somos los efectores, exactamente. Dentro de la urgencia mental hay un capítulo que habla de la sujeción mecánica. La sujeción mecánica es conceptualmente, ¿sí? O teóricamente es cuando el profesional, los profesionales o la institución no sabe qué hacer con la persona. No tiene más conocimientos, ha agotado todos sus conocimientos y como no sabe qué más hacer, el único recurso que tiene es atar a la persona. Es así de claro la respuesta a la sujeción mecánica. No sabemos qué hacer en ese momento y por lo tanto el único recurso aprendido en la práctica es atar a las personas. La ley, las leyes de salud mental lo prohíben, está prohibido por las leyes, pero que en la práctica se realiza. ¿Qué hacemos entonces? ¿No? ¿Qué hacemos en una excitación psicomotriz, en una agitación psicomotriz? ¿O qué hacemos en los geriátricos si no se nos personas? ¿Qué hacemos? En este qué hacer no hay una explicación teórica, ¿me entiendes? Quedamos así como vacíos de respuestas teóricas, no solamente de enfermería,
saben qué hacer los psiquiatras, los psicólogos, los médicos, nadie. Son vacíos de conocimiento. Bueno, ante esas medidas, obviamente que surge algo que es cuidar sin atar. Hay un artículo lindo que es cuidar sin atar, ¿no? Primeramente, ¿sí? No hay en la formación de enfermería, por eso no lo voy a dar, no hay en la formación de enfermería, yo creo que en ninguna profesión de salud, no sé, los policías, sí, que nos enseñen a cómo reprimir físicamente a una persona. ¿Está? ¿Se entiende? No nos enseñan a reprimir a una persona físicamente, hablarse en una lucha física para reducir. No hay material teórico ni va a haber material teórico para eso. ¿Está? Segundo, nuestras competencias, nuestras influencias en ese listado que tenemos estudiado, no dice en ningún momento que nosotros debamos de reprimir físicamente a la persona. Legalmente no estamos preparadas profesionalmente tampoco. Pero la realidad es otra, que generalmente los enfermeros, las enfermeras son las que van y reducen. Estoy usando una palabra de la policía, reducción. Los policías sí reducen físicamente. Le ponen los brazos y lo llevan, le ponen las esposas. Bueno, con esa salvedad, sí, debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros utilizamos esas medidas que institucionalmente están establecidas, y de hecho hay materiales que explican cómo hacerlo, ¿sí? Pero a la luz de hoy en día, a la actualidad, esas prácticas son psiquiátricas, son alienantes, dejó de ser. Debemos pensar en otras cuestiones, tienen todos los profesionales. La ciencia misma tiene que dar una respuesta que hacer. Mientras tanto, tengamos ese cuidado, porque primero, al reducir a una persona, atentamos contra su seguridad, contra sus derechos humanos. Limitamos su movimiento, restringimos su movimiento con las graves acciones que puede ocasionar. Vamos en contra de su voluntad. Tenemos más cosas que estamos en alto riesgo, porque al reducir a personas podemos nosotros sufrir también accidentes, porque eso es una lucha de cuerpo a cuerpo. Y esto que les digo es cierto, de ahí que vienen las fracturas de cara, vienen las quebraduras, vienen las cortaduras, los rasguños, los golpes. Y generalmente son los enfermeros, las enfermeras quienes sufren este tipo de consecuencias al realizar prácticas no científicas. ¿Sí? Entonces, esos estados de alta agitación y violencia en las personas son estados donde la ciencia no tiene respuesta como abordarlos. Porque lamentablemente cuando entra un paciente en crisis, los que estamos en la primera línea, como siempre, somos nosotros los enfermeros. Y no, por ahí cuando es una crisis bastante violenta, no nos queda otra, porque la verdad no nos queda otra que reducirlo al paciente. Es así, y ha pasado y me ha pasado, y bueno, lamentablemente ese es el desenlace, digamos, tener que reducirlo al paciente y ponerle una sujeción mecánica. Ahí hay una frase que es: el riesgo para sí y para terceros entra en juego, ¿no? Y que en este riesgo de pensar quiénes nos hacemos cargo
de esta situación, quienes no se hacen cargo. Ahí la psicología, ahí la tienen re clara, y dicen, nosotros no participamos en este evento, porque no tenemos respuestas, porque la persona no tiene la palabra. ¿Sí? O sea, me voy y vamos a ir despejando. Los trabajadores sociales dicen, y bueno, tenemos nosotros respuesta para dar. ¿Sí? Queda ahí el psiquiatra y el enfermero. El psiquiatra dice, bueno, nosotros sí tenemos una respuesta que podemos dar, que es la sujeción mecánica, hasta que le haga efecto la medicación, ¿no? Entienden ellos que la sujeción mecánica es un medio para llegar a la medicación, es un medio, pero lo que no determinan ellos es quién lo va a ejecutar a ese medio. Y los psiquiatras dijeron, nosotros no, nosotros indicamos los psicofármacos, pero no nos hacemos cargo de este medio. ¿Qué es ese medio? La reducción. Y como la enfermería nunca dice nada, se hace cargo de todo, nunca dijo sí ni que no, pero allá fueron y quedaron solos. Años en la historia de la psiquiatría. Y ahí estamos, sin desprendernos, sin poder desprendernos de esa práctica que no nos corresponde. Había una figura, que es la figura del celador en psiquiatría, que el celador no era enfermero, era un ayudante del internado, y que generalmente el celador era quien reducía el estrés. Esa figura, por cuestiones, creo yo, económicas, y de pagar un sueldo a esta figura y que no encajaba en el equipo de salud, la fueron limando, es decir, desapareció. Pero las prácticas quedaron, alguien tenía que hacer. Bueno, la enfermería ahora es científica y es hora que diga que no le corresponde, así como las otras profesiones. ¿No? Nosotros en realidad como enfermeros tampoco tenemos respuesta ante ese evento. No tenemos respuesta científica, no tenemos un material teórico que nos diga cómo intervenir en esa situación. Y lamentablemente intervenimos en una lucha campal con nuestro cuerpo. Esa es la realidad. ¿Tá? Bien. Debemos de decir de esta manera, lo tenemos que empezar a hablar de esta manera para que las cosas se den. Hay prácticas psiquiátricas viejas que ya no las tenemos que hacer. ¿Y quién la va a hacer? Y no sé, yo digo, a ver, no sé si yo tengo que dar esa respuesta. ¿Sí? No sé si tengo que darle la respuesta. Me parece que no. Como disciplina digo que no. Digo igual que los psicólogos. Hasta acá llegué. No puedo más. Ahora, por ejercicio del poder, el director diga, bueno, de ahora en más en mi institución los enfermeros lo hacen, si no los despido, los echo y quedan sin trabajo, pues pasa eso, es lo que pasa. ¿No? Esta práctica de sugestión es una práctica que debemos de empezar a deshacer. No exista. No sé si tendrá que volver la figura del celador, ¿me entiendes? No sé, la verdad que no sé qué tiene que decir. Lo que tengo en claro, profesora. Lo que tengo en claro, sí, es lo que no nos corresponde, que no nos habilita nuestra ley 24004. No nos ampara. Bueno, la tengo re clara eso, no me corresponde hacerlo. Bien, bien. Daniel, fue Marcos ¿dónde? Marcos, ahí está. Marcos. Estamos con Ale, con el teléfono de ella. Sí.
por eso figura el nombre. Le doy mi opinión, profe. A ver, por ejemplo, en la parte, yo tengo en PH, en el hospitalario, en la ambulancia, en emergencia. Claro, tenemos el paciente directo, ¿no? Que muchas personas que necesitan consumos, hay que reducirlas, digamos. ¿Sí? Y hay el enfermero que tiene que practicar, por ejemplo, el acceso para poner la medicación. Y es todo un tema estar ahí en ese lugar, ¿no? Y en ese momento. El ejemplo que usted daban, los otros chicos que estaban en las otras áreas, ¿no? Y ahí estamos solos realmente. Y hay que hacer la medicación también con el médico, lógico, medicación médica. Ajá, claro. Pero bueno, no hay Ahí otra forma, está digamos. clara Claro, eso es lo que me gustaría compartir. Yo como enfermero me compete administrar medicación, es cierto, ¿no? Es cierto, es así como el psiquiatra tiene que indicar psicofármaco. Los medios en los cuales se desarrollan estas intervenciones son las que nos conflictúan, ¿no? Si tengo una persona que está saltando, está agitado, está en ese estado de consumo problemático, obviamente no voy a tener un brazo en las condiciones ideales para canalizarlo o para hacerle una intramuscular. Entonces, ¿qué se hace ahí? Ese es Marcos, la discusión que debemos empezar a establecer, ¿no? Y que la solución a esa situación no es solamente de enfermería, es una situación que debe de responder primero la ciencia, ¿sí? Los equipos, los profesionales y la institución. ¿Estamos? Debe ser bien claro. Ahora, nosotros también hacemos terapia intensiva con los pacientes, con las personas que están con diabetes y con las personas que tienen cuadros de confusión, ¿no? ¿Se hace supresión ahí? Obvio que sí se hace para que no se tomen drogas. Y no lo realiza. La enfermera que estaba a mi cargo, a cargo mío, salió como a la supresión porque esta paciente se había desestimado sola, se nos explica por eso motivo que se hacía la supresión. Bien. ¿Y por qué no se pone en discusión estas medidas intensivas y si estas otras son las crisis mentales? A ver, Georgina, Paula, Cindy. ¿Cómo dijo la pregunta, profesor? ¿Por qué no se ponen las medidas de sujeción en terapias intensivas? Las cuestionamos en urgencia mental o en personas con agitación psicomotriz. ¿Por el estado de conciencia? Porque en terapia intensiva, por ejemplo, están corriendo riesgo de su vida, porque ustedes no pueden riesgo la vida en terapia. Pero en un cuadro de excitación psicomotriz también sigue, entra en paro la persona. Yo opino que es por el estado de conciencia. Por el estado de conciencia. Está como más cerca, ¿no? Y se va a priorizar la vida, me parece, ahí. Ahí está bajo un tratamiento. En cambio, en la parte... Es como en la urgencia mental también está en riesgo la vida. Claro, pero por ejemplo, yo les doy mi experiencia. Uno lleva a un paciente que se autoagredió, digamos, herida cortante, está alcoholizado o drogado, digamos. Entonces uno que hace la parte mental, digamos, te dice, no, primero atiende a los clínicos, se atiende la herida cortante y después pasamos al tratamiento. O si está alcoholizado, bueno, bajo... Profe, puede ser porque en salud mental podés
digamos, tener un poco más de control, digamos, o sea, tener varios métodos para sobrellevar el caso. En cambio, poner una terapia intensiva, si se saca el tubo, digamos, como que no hay vuelta. Corre riesgo la vida en terapia, entonces por eso, digamos, no se... La vida corre peligro en ambos. En uno Sí, exactamente. Eso iba a decir, pero bueno, los tiempos son cortos o más largos, pero el riesgo es el mismo. Priorizan la patología y no la salud mental. Acá hay una condición que cuando nosotros se discute las medidas de supresión, por eso digo yo, ponerla en discusión es también tomar conocimiento de la condición como profesionales en relación a qué debo hacer y qué no debo hacer, ¿no? Que me habilita mi título y qué no. La condición, recién lo dije, es el riesgo para sí y para terceros. En una terapia intensiva, el riesgo de violencia física está dada. No está dada. Depende de la patología del paciente, pero en realidad no. No está dado. La persona en terapia intensiva está está pasiva. Es más, alguien dijo el estado de conciencia. No hay un riesgo para el enfermo, o hay un riesgo. Por eso sí, depende de la patología del paciente y cómo esté clínicamente, pero en realidad en algunos casos sí. En los cuadros de convulsiones. Claro. Ahí es la única, pero hay otra condición. No hay, por eso decía, la discusión es el medio o la condición en las cuales se discute la medida de sujeción. Esa es la respuesta que no la encontramos y quedan en manos de enfermería, ¿sí? Es la condición en las cuales se da esa situación. Las terapias intensivas no ponen en cuestión porque no hay un riesgo para sí, sea para los profesionales. Generalmente las personas están en actitud pasiva o durmiendo, ¿sí? Excepto en los cuadros de convulsión que sí tienen movimientos tónico-clónicos, ¿sí? Pero que no son dirigidos. En cambio, en la urgencia mental, los movimientos son dirigidos. ¿Qué quiere decir dirigidos? ¿Sí? Entonces, ahí es donde se establece la lucha de cuerpo a cuerpo. Ahí no hay ciencia. Es defenderte como vos puedas y querer vencer con tu fuerza física a la otra persona. O ahí en estos cuadros que dice Marcos, reducir a las personas que están trabajando en una ambulancia. Marcos. Sí, profesora. Y hago una consulta. ¿Y cómo hacen en los neuros, así cuando están en los casos también? ¿No se reduce a la gente, a los pacientes? Para que no se lesionen o no lesionen a los demás. En las prácticas, en los psiquiátricos viejos, sí. Sí, se hacían esas prácticas. De hecho, yo lo hice también en las prácticas. Claro, por eso le pregunto. A la luz del 2010, cuando sale la ley dice no contenciones, no sujeciones. Entonces, de esta ley que nos empezamos a preguntar, ¿no? ¿Qué hacemos con estas situaciones complejas? ¿No? Y que realmente nadie da respuesta y algunas disciplinas se han retirado de esta discusión, que generalmente ha quedado psiquiatría y enfermería. Ni siquiera la institución se involucra. Y como el ejercicio del poder es que el médico da órdenes a enfermería, generalmente queda como una orden. Y se sigue haciendo eso, profe. Las contenciones, las supresiones, ¿sí? Bien, por
eso mismo, Eugenia, uno lo debe empezar a debatir, ¿no? Una discusión, un debate profesional, ¿no? Que también la respuesta nuestra es que no tenemos, ciencia para responder a esta condición, a este momento. Y que si las otras profesiones tienen una condición, tienen una respuesta, no la tienen también. Y que debemos tener en claro que es un ejercicio del poder, es una orden que nos dan. ¿Se entiende? Entonces, ponerlo en discusión, porque la ley cuando se establece pone en discusión distintas prácticas que se tienen que erradicar. Así como dicen, no va a haber más psiquiátricos, ¿sí? Tiene que también plantearse qué prácticas de enfermería, de psicología, de psiquiatría, no se tienen que realizar más, porque son prácticas viejas. Tiene que haber prácticas renovadoras. Por eso debemos empezar a pensar y a debatir de qué manera podemos dar respuesta a esta condición, ¿no? Yo la verdad admiro a los psicólogos cuando dijeron nosotros en este episodio no tenemos nada que ver. Y ahí fue, se fue, digamos, ¿por qué? Porque no tenemos explicación. De hecho, en los libros ustedes van a encontrar y van a decir, no podemos abordar si no está la palabra. Nosotros sí, porque bueno, hay un cuerpo, intervenimos en el cuerpo, pero el medio es lo que nos conflictúa. ¿Mm? Bueno, queda ahí abierto, porque es un debate abierto, no tiene respuesta, pero a pensar, ¿sí? Bueno, cerramos el tema. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿les parece que dejemos acá la clase? Retomamos el martes con el caso Ana. Sí, profe, por favor. Sí.